tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Dónde? ¿Qué tal? Ay, ya me dejaste ahí. Yo agarré de allá. ¿Qué tal de lluvias? Bueno, Fuerte ya la son aquí lluvia, donde vivo. Está potente. Me estaban diciendo que estoy viviendo recio allá en la escuela. Ya se llevó las láminas de mi casa. Lo que no agarre bien esto que está. Ahí está. Muy bien, en lo que terminan de ingresar los demás compañeros, por favor, ya saben, lo primero que hay que hacer es conectar cámara, toma evidencia y ya la podemos apagar. Yo les aviso cuando. Si alguno por el tema de la lluvia tiene problemas de conexión, se va la luz, se va el internet o algo, no vayan a tener pena. Media vez se registren en asistencia y yo después les paso la información a la plataforma. Buenas tardes, ingeniero. Fíjese que yo sí tengo un poquito de problemas con mi señal porque está un poco irregular. Ujú. Muy bien, no hay problema. Si en algún momento se desconectan de una vez porque se va la luz o X, Y razón, pues solo se acuerdan de anotar asistencia nada más. Sí, Inge, porque aquí se estaba de ir y venir la luz, no está estable. Bueno, licenciado, perdone que una consulta. Yo hasta Buenas ahorita tardes, estoy en el licenciado. curso. Aquí se está yendo y viniendo la luz. ¿Puedo No. terminar en el curso? Hasta hoy he entrado a clase. Licenciado. Bien, buenas tardes. No le escuché a la última persona que dijo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vamos a iniciar en un momento. Ingeniero, buenas tardes. Dice que no me deja conectar la cámara. Bueno, no tenga pena. Ahorita hay veces que no, si es el celular, no deja. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, perdone, yo hasta hoy ingresé a su curso porque estoy trasladándome de carrera, entonces no sé si puedo continuar aunque tenga pendiente las clases anteriores. Sí, no hay problema. Solo Gracias. tiene que ingresar a la plataforma de red para ver lo que ya hemos hecho o para ver alguna tarea o lo que ya haya hecho. Perfecto, yo ya revisé, me voy a tratar de poner al día, gracias. Bueno, muy bien, vamos a ver una última. Se me fue la imagen, ahí está. Muy bien, para que ya no les robe señal, ya pueden apagar su cámara. Gracias, Inge. Gracias, ahí estamos. Inge. No, gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces con la clase de hoy. Bien, el día de hoy vamos a iniciar ya la tercera unidad y no sé si sienten que vamos rápido, estamos casi que iniciando febrero, ya es 9 y ya vamos por la tercera unidad. Realmente no vamos rápido, vamos bien. Estas tres unidades, bueno, la tercera unidad es un poquito más larga. La unidad 1 y 2 pues son un poco más cortas, son de definiciones, de conceptos, de entender un poco a qué se refiere el tema de investigación, qué tipos de investigaciones hay, del conocimiento, eh, la parte del método científico que es muy importante. Y la tercera unidad que vamos a iniciar hoy se llama igual que el curso. La unidad se llama técnicas de investigación documental.
Acá pues vamos a tratar de ver cuáles son las técnicas más factibles y que más se utilizan para poder llevar a cabo, para poder recolectar información previo a realizar un análisis o una investigación documental. Ya en esta parte, ya vamos a ir realizando más actividades que ustedes van a ir haciendo. Acá todavía pues vamos a trabajar se ve bien la imagen, vamos a ver, ahí está. Acá todavía vamos a trabajar algunas actividades individuales, pero sí, ya digo yo que la otra semana o a más tardar la que le siguen, a mediados de febrero, voy a necesitar que ya me pasen cuál es la formación de los grupos. Estoy esperando por si alguien tiene todavía problema para inscribirse o para asignarse, o que sean asignaciones todavía para inscribirse. Que lo logre solventar, porque a veces hacemos grupos y algunas personas pues se salen, que no pudieron inscribirse y ya no siguen, entonces quedan los grupos descuadrados muchas veces. Voy a esperar todavía la otra semana, la otra semana. Voy a dejar algunas actividades individuales sobre lo que vayamos viendo. Y ya cuando entremos a la cuarta unidad, o todavía algunas actividades de esta tercera, ya van a empezar a hacer en grupo para que ya lo vayan sabiendo, ¿verdad? Bien, el tema o la clase o la unidad se llama técnicas de investigación documental y para eso pues debemos entender o conocer qué es una técnica. Una técnica es una herramienta que al final nos ayuda a poder llegar a un objetivo final. Si lo vemos como una definición, dice que es un conjunto de mecanismos, máquinas, sistemas y medios de dirigir, conservar, reelaborar y transmitir energía y datos. Todo ello con el objetivo de apoyar la investigación científica. Al final, si lo pasamos a otras palabras más sencillas, la técnica es la herramienta, o es, digamos, la parte de la herramienta que vamos a utilizar para poder obtener información, para poder llegar a un fin o a un objetivo. Eso sería parte de una técnica. ¿Cómo relacionan ustedes el término técnica con algo que vean en el día a día? A ver si alguien lo puede responder. Bueno, licenciado Ronnie Galvez, saluda. Ronnie. Cuando vamos a comprar algo, pues utilizamos la vista para ver qué necesitamos. También podemos ver por un lado si hay algo mejor, o en un supermercado a veces ponen los productos que van a vencer o ya están vencidos y atrás ponen los que están por más lejos del vencimiento. Entonces, parte de esa técnica es buscar, encontrar, ver, observar y todo lo que se puede encerrar en ese concepto. Yo sé que mis compañeros van a aportar más. Gracias, Ronnie. Correcto, esa es una técnica, ¿verdad? Uno busca ahí lo que mejor le quede a uno, lo que uno anda buscando, pero la técnica de cómo hacerlo ya cada quien sabrá cómo, ¿verdad? ¿Alguna otra técnica? También podría ser la manera, por ejemplo, en la que nos lavamos los dientes. Es una técnica, pienso yo. Eso es un procedimiento, pero necesita técnica. El procedimiento, digamos que es el mismo, ¿verdad? Echarle pasta al cepillo, echarse agua en la boca o al cepillo, pero la técnica ya de cómo lo hace cada quien, eso sí es distinto. Muy bien. Una técnica sería el manejar automóvil, lo que podemos usar día a día. Una técnica manejar, ese más bien es un conocimiento adquirido. Tal vez la técnica en el manejo del automóvil sería, se me ocurre, poder manejar automóvil automático y estándar, podría serlo. La técnica. Buenas tardes, licenciado. Quizás en la forma que nos bañamos podría ser una técnica. Podría ser, se podría considerar una técnica. Ingeniero, tal vez en el área del deporte, tal vez en el tenis, en la manera de ejecutar alguna
del balón o en el fútbol, cómo dominar el balón o en el básquet, cómo encestar, la técnica. Ahí utiliza mucho la técnica en el deporte, buen ejemplo, gracias. En el deporte se utiliza mucho la técnica, independientemente del deporte que sea, ahí se utiliza la técnica, se utiliza el procedimiento y la técnica. Hay una forma, digamos, estandarizada de cómo hacerlo. Pero ahí precisamente hay un técnico, ¿verdad?, que les va diciendo qué técnicas utilizar a las personas para lograr el resultado deseado. Entonces, en este caso, la persona se convierte en la herramienta para poder, digamos, dirigir esa técnica. En el deporte, en todos los deportes aplicamos la técnica. ¿Puedo compartir? ¿Sí? ¿Podría ser la planificación de mi tiempo, el día a día, para optimizar mi tiempo y mis recursos? ¿Podría ser una técnica la planificación? Sí, muy bien, buen ejemplo. ¿Cómo planifico yo mi día para que me rinda el tiempo? Es una técnica. Que al final se convierte también en un procedimiento, pero la técnica de cómo voy a hacer yo, eso ya es mío, ¿verdad? Aunque yo ya después lo planifique y ya me queda como un procedimiento. ¿Se dan cuenta? La técnica nos ayuda a armar el procedimiento para poder llegar al objetivo. Muy bien, un último aporte por ahí. La forma de pago puede ser una técnica, pagar con efectivo y pagar con tarjeta, ya sea de débito o crédito. Pues podría ser una técnica. Tal vez no tanto, pero sí, lo podríamos tomar como una forma de qué nos conviene más, ¿verdad? Si pagar en efectivo o pagar en plástico. Podría tomarse como una técnica. Ingeniero, el estudio. La manera de estudiar. Exacto, eso necesita técnica. Muy bien, buen ejemplo. Hay unas personas que tienen la técnica de levantarse de madrugada a estudiar. Porque, digamos, les sirve más, se les quedan mal las cosas. Hay otras personas que tienen la técnica de acostarse tarde estudiando, porque a ellos les funciona mejor. Hay otras personas que usan la técnica de hacer chivos, eso no sirve, eso les va mal. ¿La técnica de pintar? ¿Técnica de qué, perdón? De pintar. Pintar necesita técnica. Cualquiera diría que ¿De observación? la técnica de la observación, que por ahí ya la había mencionado, muy bien. Ahí está. Escribir porque algunos escriben con la derecha, otros con la izquierda, unos agarran de una manera lápiz, otros de otra. Entonces, pues, es una técnica. Ingeniero, aquí entrarían los escultores. Los instructores, no. Escultores. Escultores. Sí, no, depende si ellos utilizan alguna técnica propia o adquirida para esculpir. Si lo utilizan, sí. Si no, no, pero sí. Bueno. De cómo utilizar un aparato electrónico, por ejemplo, el celular, ingeniero, no sé si entraría como técnica. Sí, un aparato electrónico, más que el celular, un aparato electrónico más complicado, sí, podría tomarse como una técnica. Es cómo aprender a, digamos, a utilizarlo en forma eficiente, ¿verdad? Porque tal vez cualquiera puede agarrar un aparato eléctrico, un celular, pero no cualquiera sabe todas las aplicaciones y beneficios que le puede dar ese aparato, ¿verdad? Puede ser, muy bien. Entonces, ya sabemos qué es una técnica. Ya sabemos que la técnica nos va a servir a nosotros para poder, es una herramienta que nos va a servir para poder implementar un procedimiento y poder llegar a un objetivo final. En este caso, para el tema de investigaciones, pues ya hay técnicas definidas. Son las que vamos a ver y que posteriormente ustedes van a poner en práctica. Características de la técnica. Propone normas para ordenar y dirigir las etapas de la investigación científica. No podemos empezar si no sabemos qué va al inicio, qué va después, qué va posterior y qué va al final. Entonces acá, lo primero que hace la técnica es ordenar cómo lo vamos a hacer y qué va primero y qué segundo y posteriormente al final, ¿no? Aporta instrumentos y medios para la recolección, concentración y conservación de los datos, que eso es lo importante acá, ¿verdad? Con la técnica logramos recopilar todo lo que nos va a servir para poder concluir después.
y también para poder almacenar esos datos, porque si solo conseguimos los datos, los tratamos y después damos las conclusiones, pero los datos los desechamos, esa investigación no va a tener validez. Todo lo que recolectemos debe de estar bien conservado para si algún momento alguien debate nuestras conclusiones o alguien quiere mejorar nuestro trabajo, ya tiene una base de dónde partir, ¿verdad? Que sería la información o la conservación de datos. Elabora sistemas de clasificación, nos ayuda también para eso. Cuantifica, mide y correlaciona datos. Acá vamos a recordar un poco para los que vieron en carrera estadística descriptiva y para los que no, pues ya les doy el chivo por ahí que revisen algún libro de estadística descriptiva, lo más básico, media, mediana, moda. Correlaciones tal vez todavía no, cuando ya les toque a ustedes alguna tesis, pero lo más, digamos, lo más sencillo, sí voy a tratar de que lo veamos. Media, mediana, moda, tratamiento de gráficas, discusión de resultados, para que si alguien no se acuerda cómo se hacía, si digamos lo que estudió no, en la carrera no llevó estadística, pues por ahí consiga algún manualito de estadística descriptiva básica y se ponga a leerlo, ¿verdad? Porque sí vamos a ver eso. Entonces la técnica nos ayuda para eso, para hacer cuantificaciones, mediciones y correlacionar los datos. Proporciona a la ciencia los instrumentos necesarios para la experimentación. Es decir, nos da la base, dónde partir con esa información para poder experimentar después. Guarda estrecha relación con el método y la teoría. Eso también nos ayuda. Pero aquí voy a regresar un poquito. Me había olvidado algo. Muy bien. Tenemos técnicas de investigación bibliográfica y o documental. Recibe este nombre debido a los datos provenientes de fuentes, sea escritas o documentales, llamadas también secundarias. Se entiende por documento en general cualquier fuente de información, ya sea escrita, grabada, fílmica. Fílmica hablamos de videos, cassettes y películas. Aquí recordarán que en algún momento les mencioné que cuando busquemos una fuente bibliográfica del tipo secundaria, pues que sea normalmente un libro o una revista científica o un periódico que tenga, si es información, digamos, de periódicos, que la fuente sea confiable, que realmente esté escrito por un autor que sea un periodista real. Si vamos a tomar como referencia algún video o algún audio que también esté realizado por una persona, pues que tenga nombre, ¿verdad? Que sea alguien que tenga conocimiento en el tema. No vamos a tomar, por ejemplo, grabaciones de Facebook, no vamos a tomar grabaciones de Instagram o algo por el estilo. Eso no tiene ninguna validez. No vamos a poner como fuente bibliográfica Wikipedia, porque como les decía, Wikipedia a veces están hechas las notas por personas que sí conocen y dominan los temas y a veces no. Esa información no está validada. Entonces no podemos tomar esa información como real, ¿verdad? Mucho menos portales como El Rincón del Vago y todos esos. Entonces debe de ser de fuentes reales, de fuentes que estén sólidas, con autores que tengan, digamos, validez. Para eso, pues, existe la técnica de la lectura, que por ahí alguien mencionaba el estudio, ¿verdad? Que en el estudio se utiliza la técnica. En el estudio también se utiliza la técnica de la lectura, igual acá nosotros. Proceso mediante el cual el ser humano conoce y aprende. Interpretación del sentido de un texto según sus valores y estudio de él según sus variantes. Entonces aquí nos va a tocar leer, nos va a tocar aprender a leer o a analizar. Cuando les digo aprender es porque muchas veces lo que hemos conocido por lectura es
leemos y no entendemos, solo leemos para responder alguna pregunta, para hacer algún resumen, para hacer ni siquiera un análisis, sino que resumen o responder alguna pregunta. Pero no leemos para entender, para analizar y para posteriormente dar nuestro punto de vista. Aquí ya nos va a tocar aprender eso, ¿verdad? Vamos a tener que aprender esa técnica de leer con un sentido de leer, digamos, analizando, de leer y lo que leamos entendamos qué quiere decir ahí. Bien, notas al margen son resultados de la lectura. Son anotaciones que se hacen en el documento de lectura para llamar la atención sobre algún párrafo importante. Se pueden usar signos de interrogación o admiración, o bien se describen conclusiones y otros comentarios en el límite de lo escrito, en el área de la sangría. Entonces, notas al margen cuando uno redacta un documento, las puede anotar. No sé si en algún momento alguno de ustedes ha visto algún libro donde al final hay alguna anotación, alguna aclaración, alguna nota en referencia a lo que está arriba. Esas son notas al margen. También a ustedes, pues, bueno, si les califico algún trabajo en Word, por ejemplo, yo les puedo poner una nota al margen en Word. Si fuera escrito, ustedes podrían ver notas al margen de este tipo, ¿verdad? Que aquí yo les podría decir, bueno, en este párrafo les falta esto, esto y esto, en esta conclusión hay que agregar esto, esto y esto. Esas son notas al margen. Pueden que normalmente son para llamar la atención del lector, ¿verdad? El subrayado es otra técnica. Focaliza la atención en ciertas partes de la obra o documentos y responde a las necesidades del lector o investigador. Ideas principales, definiciones, entre otros. Consiste en trazar una línea por debajo de un texto, línea o palabra que sea de interés o relevancia. Creo que esta técnica la utilizamos también para estudiar, ¿verdad? Muchos de nosotros, cuando estamos leyendo un texto que nos va a servir para resolver un examen o algo por el estilo, leemos y después nos recordamos que había cosas importantes. Volvemos a leer y ya vamos subrayando lo que nos parece importante en ese momento. Esta técnica nos sirve también cuando estamos armando el marco teórico, cuando queremos información sobre el tema que estamos investigando. ...96, veo que hay muchos que van a entrar y salir, me imagino que es por el tema de la luz, ¿verdad? Y de la lluvia. Exacto. Muy bien. Lo que no hay que hacer, y precisamente acá nos lo muestra esa imagen, miren, abuso del uso de esta técnica. Si vamos a subrayar todo, no tiene sentido, ¿verdad? Cuando uno subraya lo que considera relevante, lo que considera que más nos va a servir. Miren acá esta imagen de arriba, pues aunque se ve todavía bastante subrayado, se podría decir que está subrayado lo más importante, lo más relevante. Pero acá prácticamente subrayó todo, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido, ¿sí? Que no les suceda eso, ¿verdad? Otra técnica utilizada es realizar resúmenes. El resumen es expresar en pocas palabras lo esencial de lo que se ha dicho o escrito más extensamente. ¿Cómo se hace un resumen? ¿Qué entienden ustedes por resumen y qué entienden por síntesis? A ver si saben la diferencia. Porque en un resumen usted a veces copia palabras textualmente, y en cambio en una síntesis no debe ser así. Muy bien, correcto.
En una síntesis es un comentario de lo que uno interpreta del tema, con sus propias palabras. Correcto, muy bien, gracias, excelente. Un resumen es abstraer lo más importante de una información. En cambio, la síntesis es con las propias palabras de uno, lo que uno entiende. Muy bien, gracias. Excelente, sabemos bien la diferencia y qué bueno que ustedes que están en primer año sepan la diferencia. Yo me he topado con trabajos ya de tercer, cuarto año, o a veces les pongo, miren, háganme una síntesis de esto que leímos y me entregan un resumen. Pero qué bueno que ustedes sepan esa diferencia, eso me alegra bastante. El resumen es eso, es extraer tal vez lo más importante de un texto, pero en forma textual, valga la redundancia. Vamos digamos, a copiar lo que dice el libro, pero lo más importante, eso es un resumen. Mientras que la síntesis ya es con nuestras propias palabras dar una opinión, dar una conclusión sobre lo que nosotros captamos o entendimos de ese texto. Esa es la diferencia entre resumen y síntesis. Bien, otra técnica utilizada, que esta sí se tiene que ver reflejada. Las otras ustedes la utilizan, mas yo no me doy cuenta, ¿verdad? Si las van a utilizar o no, yo no voy a saber si subrayaron, yo no voy a saber si hicieron un resumen, yo no voy a saber esas primeras, pero en esta técnica yo sí ya me lo pueden demostrar, ya lo pueden poner como una evidencia, que sería el fichaje. El fichaje es traslado de datos e información de fuentes escritas o documentales a instrumentos, también escritos denominados fichas. Una ficha nos sirve para trasladar lo más importante de lo que nosotros estamos tratando de investigar para que tengamos, digamos, una forma más rápida de encontrar la información. Por ejemplo, acá tenemos, dice ejemplo de ficha bibliográfica. No sé si la mayoría conoce e hicieron cuando estaban estudiando en carrera fichas bibliográficas. Me imagino que sí, me acuerdo que a uno lo ponían a hacer ese tipo de tareas. En seminario lo ponen a hacer uno de eso. ¿Verdad? Sí, más o menos se acuerdan la mayoría. ¿Para qué nos sirve la ficha bibliográfica? A ver lo que lo tienen más presente. Para dar la información de algún libro o algún tema, de quiénes son los editores, en dónde se hizo, qué fecha, y en otros casos puede ser de algún tema las fichas. Muy bien, gracias. Precisamente para eso es, ¿verdad? Para tener, digamos, de una forma ordenada la información y de una forma más rápida la información de qué autores nosotros podemos utilizar o realmente utilizamos en nuestra investigación para que a posteriores personas que les vaya, digamos, que vayan a querer hacer un estudio similar, puedan abocarse a esos mismos autores, en el caso de una ficha bibliográfica. En el caso de una ficha de otro tipo de información, lo mismo, es como para tener resúmenes o extractos de la información que nos van a servir posteriormente. Bien, otro de los temas es el mapa conceptual. El mapa conceptual es una de las herramientas que más nos puede servir, que más nos va a servir. Ya con esto, digamos que es de las que vamos a empezar a utilizar. Consiste en una herramienta que posibilita organizar y representar el conocimiento de manera gráfica y mediante un esquema. Esta clase de mapas surgió, bueno, hace mucho tiempo, de un poco de historia, constructivista. Bueno. El objetivo de un mapa conceptual es representar vínculos entre distintos conceptos que adquieren la forma de proposiciones. Los conceptos suelen aparecer incluidos en círculos o cuadros, mientras que las relaciones entre ellos se manifiestan con líneas que unen su correspondiente círculo o cuadro.
No existe una simple receta o secuencia de pasos para elaborar un mapa conceptual. Implica creatividad. Creo que por acá viene un ejemplo. Ustedes también me imagino que la mayoría ya ha utilizado esta técnica, esta herramienta del mapa conceptual. Precisamente en seminario creo que los ponen también a hacer mapas conceptuales. Exactamente. Y aquí tenemos una imagen de un ejemplo de un mapa conceptual. Incluye conceptos en orden de jerarquía que a través de cuadros pueden ser explicados. Miren, entonces acá la idea central o la pregunta central dice qué son las aves y cómo se va creando este mapa mental o conceptual. Primero colocamos, ¿verdad? ¿Qué estamos estudiando? Aves. ¿Qué son las aves? Entonces de ahí es el punto de partida, aves. Y ahí se va desglosando todo lo que ustedes pueden ver acá. No sé si se mira bien, lo voy a agrandar un poco. Inge, fíjese que no le escucho, disculpe, me voy a salir y me voy a volver a entrar. Bueno. Muy bien, les decía entonces que acá tenemos la idea central. Dice, ¿qué son las aves? Esa es la pregunta central, el punto de partida. Entonces, nuestro esquema principal va a ser aves, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar, según el mapa conceptual, o cómo vamos a definir qué son las aves? Entonces, partiendo de eso, ya podemos empezar a desglosarlo. Por ejemplo, dice, aves ponen huevos. Después que dice, aves se reproducen sexualmente. Entonces, tenemos la idea y el concepto, ¿sí? Eso es lo que debemos de ir amarrando, la idea y el concepto. Aves, ¿qué requieren? Alimento. ¿Para qué? Para energía, para crecer, para volar. Entonces, es ir amarrando todas las ideas con los conceptos partiendo de una idea central. Esto al final es algo similar a cuando utilizamos la técnica de lluvia de ideas, pero la lluvia de ideas pues la hacemos en grupo, ¿verdad? Cada quien aporta una idea y al final se juntan un montón de ideas y sobre eso pues ya vemos qué hacemos. Pero el mapa conceptual es algo similar, solo que enfocado a un mismo tema y uno mismo lo va haciendo, ¿verdad? Va relacionando todo lo que tenga que ver con el tema principal para posiblemente encontrar ahí la respuesta de lo que quiero analizar. Otra técnica utilizada es el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es un esquema que muestra la estructura global del tema, teoría o ideas estudiadas, así como sus múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones. Es una forma de expresar y organizar ideas, conceptos o textos de forma visual, mostrando la estructura lógica de la información. Mediante esta herramienta se puede mostrar de forma jerárquica la información, facilitando su comprensión, memorización y análisis. Generalmente los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y toman forma de diagramas, pero las llaves no son necesarias, pueden ser simplemente un diagrama jerárquico con los elementos claramente delimitados por medio de figuras como rectángulos o cualquier otra forma de distinguir cada elemento y los diferentes niveles jerárquicos. Entonces, podemos ver acá ejemplos de cuadro sinóptico. Miren. Lo voy a hacer, veamos este primero. Dice idea general. Acá pues sí lo desglosamos con, digamos, con llave, pero se va enlazada a un cuadro. Dice idea principal y ya desglosamos todas las ideas complementarias y todo el detalle de cada idea, ¿verdad? Podemos tener varias ideas principales, varios detalles, varias ideas complementarias a la principal
y obviamente cada complemento va a llevar su detalle. A esto se le llama cuadro sinóptico. Ustedes ven del lado derecho de la pantalla, tenemos este ejemplo, tipos de técnicas. Tenemos la idea general, técnicas de estudio. Tenemos la idea principal de adquisición, de análisis, de sistematización. De adquisición, pues no se desprende. Vamos a silenciar esos micrófonos. Muy bien, ya silenciamos los micrófonos. Les decía, de acá, de la idea general se desprenden las ideas principales, técnicas de estudio, pues ya tenemos de adquisición, de análisis, de sistematización. De adquisición y de análisis, pues no se desprende alguna idea complementaria. Bueno, bien, se desprenden estas ideas. De sistematización se desprende que hay textuales y gráficas textuales, y de cada una de ellas los detalles. En este caso, como en adquisición, no hay otras para complementar, de una vez va al detalle, ¿verdad? De análisis igual, no hay otra para complementar, de una vez va al detalle. Entonces, su base son temas, subtemas y detalles organizados generalmente con llaves. Pero cuando les toque hacer cuadros sinópticos, pues ya saben cómo es que se realizan, ¿verdad? Bien, ahora la otra técnica es el mapa mental. ¿Qué diferencia hay entre un mapa conceptual y un mapa mental? Ingeniero, es como que un poquito más resumido, con palabras más directas que un mapa conceptual. ¿Puedo dar? Sí, Luis. Pues soy Mauricio. Mauricio, sí. Bueno, yo pienso que un mapa conceptual realmente se desglosa por conceptos, dividido en temas, subtemas y de ahí las ideas, pues. Un mapa mental describe algo, ya sea una palabra, un tema, con palabras directas, o sea, solo con palabras. Muy bien, gracias. Muy bien, Cecia y Mauricio, muy bien. Esas son, digamos, lo principal, ¿verdad? La principal diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental. Su mismo nombre nos lo dice, conceptual, pues son todos los conceptos, es la parte teórica, pero de una forma, digamos, resumida y ordenada para poder crear o sacar la idea. Mientras el mapa mental ya es, digamos, más detallado sobre temas específicos, ¿verdad? Consiste en diagramas o bosquejos que se desarrollan con la intención de reflejar conceptos o actividades que se hayan vinculados a una idea principal o a un término clave, ya es más detallado. Estos conceptos se disponen en los alrededores de la palabra principal, creando una red de relaciones. La finalidad de los mapas mentales es, por lo tanto, clasificar las ideas y facilitar su observación en un documento. De este modo, se trata de una herramienta útil para organizar datos y para estudiar un cierto tema. Tiene como clara misión el conseguir que una persona no solo extraiga la información, sino que también consiga memorizarla. Es un poco más fácil, ¿verdad? Porque ya son, digamos, palabras claves o conceptos más definidos, sobre los cuales es más fácil memorizar. Y acá tenemos el ejemplo de un mapa mental, miren. Entonces, acá en este ejemplo, ya desglosa palabras claves, ¿verdad? El tema principal es ciencias de la cultura.
¿Qué ciencias de la cultura se podemos encontrar? De ahí se desglosa filosofía, economía, psicología, arquitectura, música, pintura, historia, gastronomía y muchas otras que no están ahí. ¿Sí? Entonces ya son como que las palabras clave. Y ya sobre eso, digamos, ya sobre el mapa mental, ya pudiéramos hacer un mapa conceptual de cada uno de esas ramificaciones, ¿verdad? Bien, regresamos entonces al instrumento de la ficha. Ya vimos que la ficha bibliográfica nos sirve para tener información de las fuentes donde sacamos la información y que nos pueda servir o a alguien más. Y la ficha como tal es un instrumento de forma rectangular, de papel o cartulina, de dimensiones preestablecidas, ojo con eso, que contiene información escrita y gráfica que interesa archivar, recuperar o administrar para el estudio o la investigación. Tipos de fichas, ya vimos que hay bibliográficas, hay fichas de trabajo, de estudio o de investigación. La bibliográfica se repite, ya no la voy a volver a poner. Vamos a ver. Aquí sí, clases de fichas bibliográficas. Tenemos de libros, que es de uno o más autores. Tenemos hemerográficas, que son aquellas que sirven para ubicar y clasificar los datos de una publicación periódica, como revistas, periódicos, boletines, etc. Estas nos sirven cuando vamos a investigar, por ejemplo, de revistas, y si son revistas científicas, pues vamos a tener, por decirles algo, 50 revistas. No de las 50 nos va a servir la información, ¿verdad? Entonces ya cuando analicemos, veamos, hacemos nuestra ficha y ya tenemos que de las 50 utilizamos 15. Ya tenemos 15 fichas donde nos va a decir lo más importante de esas revistas, ¿verdad? Entre las más importantes, hemerográfica general, hemerográfica analítica, la general pues periódico, revista, y la analítica artículos de revistas, ya sea de periódicos y de archivos o expedientes. Tenemos las fichas de trabajo, estudio o investigación, que son instrumentos de trabajo intelectual que se usan para recopilar, registrar, clasificar y administrar datos, y las reflexiones que se hagan sobre ellas, pertinentes a una investigación documental. Elementos de la ficha de trabajo: encabezado, título, fuente y contenido. Clases de fichas de trabajo, de estudio o investigación. Tenemos de transcripción o textuales, de síntesis, resumen o sinopsis, de interpretación o comentario, de traducción o paráfrasis. Cualquiera de estas nos puede servir para una investigación documental, pero es necesario saber hacerla, saber identificarla y poder analizarla posteriormente, ¿verdad? Y ya sobre esto, para que se hagan una idea, vamos a tener alguna tarea, ¿no? Tal vez no esta semana, pero sí a la otra les voy a programar una tarea de este tipo. Tenemos las fichas de transcripción o textuales, que contienen la transcripción, es decir, una copia exacta de fragmentos o párrafos extraídos de fuentes originales. Como es una cita bibliográfica transcrita a una ficha, el texto debe entrecomillarse. Que ya digamos, ¿cómo sería la palabra? No es técnica, digamos, esa diferenciación que se hace del encomillado ya es parte de cómo se hace una cita bibliográfica. Y ya es parte de, digamos, de lo que nos pide la norma APA, por ejemplo. Pero eso ya lo platicaremos más adelantito. Lo único que deben de saber es que si es una cita textual, algo que estamos copiando tal y como lo dice el autor, pues debe de ir encomillado. Fichas de síntesis, resumen o sinopsis.
presenta un extracto de los conceptos más importantes o centrales de la exposición del autor. El resumen se puede hacer usando las mismas palabras del autor o con el vocabulario del investigador o usando una combinación de las dos anteriores. Por acá, cuando les suba al documento van a poder ver más a detalle los ejemplos, por si tienen duda igual. Por ahí tengo otro documento que se los voy a compartir, tal vez no hoy, pero eso se los voy a compartir, sobre cómo se elaboran las fichas, antes de dejarles alguna tarea. Fichas de interpretación o comentario. Presenta las ideas, críticas, interpretaciones o reacciones personales del investigador sobre lo que ha leído. Fichas de traducción o paráfrasis consiste en traducir de una forma del lenguaje a otra, de tal manera que el investigador traslada la información utilizando su propio lenguaje, pero sin cambiar las ideas del autor. Ya paráfrasis, pues ya saben, es como hacer un análisis o como hacer una síntesis, solo que sin cambiar las ideas principales del autor, vamos a colocar nosotros con nuestras propias palabras qué estamos queriendo decir. ¿Para qué nos sirven las fichas? A ver, que me cuentan, ¿para qué nos pueden servir las fichas entonces? Puede ser apoyo para un tipo de exposición. Ajá, muy bien, es un apoyo visual. Y para hacer un resumen de la recopilación de datos que hemos hecho. Muy bien, un resumen de recopilación. Para tener Un una apoyo de información más estudio, concreta. Para poner palabras claves que podemos desarrollar y extender el tema sobre ellas. Muy bien. Para referencia a alguien más. Para referencias a alguien más, muy bien. Para Todo lo que resaltar para resaltar lo más importante. Para resaltar lo más importante. Puede ser como una guía también, nos puede servir para eso. Muy bien, todo lo que dijeron es valedero, todo lo que dijeron es cierto, para eso nos sirve. Entonces, para eso lo utilizamos también cuando hacemos una investigación. Nos sirve como una técnica, ¿verdad? Para recopilar información que posteriormente nos pueda servir. Bien, la clase del día de hoy pues fue cortita. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Ingeniero, buenas tardes. Fíjese Sí, de que no tenía luz y hasta ahorita me estoy conectando. Muy bien, no tenga pena, solo con que se anote en la asistencia en la plataforma, ya estamos. Ok, muchas gracias. Ahorita, como hay... Tengo una duda. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis y un comentario? Mire, pues, un comentario va ligado a, digamos que las dos van con nuestras palabras, pero el análisis debe de llevar la parte principal de lo que estamos analizando. Es decir, si estamos analizando un concepto clave, un concepto de un tema específico, el análisis debe de llevar con nuestras palabras ese mismo concepto, debe dar a entender lo mismo. Mientras que un comentario es como, por ejemplo, lo que nosotros vimos de ese concepto nos puede servir para tal cosa. Es algo que nos, digamos, no va relacionado directamente al tema, pero sí lo relacionamos con algo más, saliendo de ese tema. Entonces, el análisis va directamente ligado al tema, solo que con nuestras palabras, pero debe dar a entender lo mismo. Mientras que el comentario lo podemos hacer para dar alguna alusión o alguna recomendación sobre el tema, pero no nos da a entender qué significa el tema. No sé si quedó ahí clara la... Sí, quiero, gracias. Muy bien. Entonces, como hay tiempo, no tengo ahorita suficiente tiempo antes de la otra clase, de una vez les voy a subir este documento a la plataforma para que ya desde hoy lo puedan descargar. ¿Se acuerdan de anotarse en la asistencia?
Ingeniero, perdone, yo fui la que le comentaba que hasta hoy ingresé a su clase porque no me he inscrito. Una pregunta, ahí me aparece en la plataforma una tarea pendiente o atrasada. ¿Todavía tengo oportunidad para enviarla? Bien, en su caso se la acepto con un porcentaje menos. Sí, se la acepto todavía. Perfecto. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Solamente, ingeniero, gracias. Muy bien, jóvenes, pues aprovechen esta media hora, descansen. Esperemos a que se quite la lluvia. Relájense, no se vayan a quedar dormidos porque si no ya no van a recibir la otra clase. Y ahí estamos entonces. ¿Subirá tarea a la plataforma, Inge? Sí, cualquier cosa yo a la plataforma la subo y les aviso. Sería para entregar el día viernes. Ahorita todavía no he subido tareas. Ah, bueno. Bien, feliz tarde, se cuidan. Gracias. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde.